En esta cuarta clase de la unidad de macroeconomía, lo que vamos a ver es el modelo keynesiano simple con el que trabajamos en la tercera clase, pero lo que vamos a ver es este mismo modelo, cómo funciona en una economía abierta. Hasta ahora venimos viendo una economía cerrada. Una economía cerrada es una economía que no tiene transacciones con el resto del mundo, es decir, que no tiene exportaciones y no tiene importaciones, pero sabemos que todas las economías reales del mundo intercambian con otros países, y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Es un poco complejo meter las transacciones en el resto del mundo. Se hace un poco difícil verlo en las pocas clases que tenemos de macroeconomía en el curso, pero lo queríamos incorporar igual porque para una economía en particular como la economía argentina, no ver el modelo en la economía abierta o no considerar el resto del mundo hace que sea muy difícil pensar qué es lo que sucede en la economía argentina. Entonces, decidimos incorporarlo. Lo que vamos a hacer es incorporarlo de una manera muy sencilla o lo más sencilla posible, ¿sí? Para tener una mejor comprensión o tratar de entender un poco mejor qué es lo que sucede en una economía como la Argentina. En primer lugar, lo que necesitamos saber es que en una economía que es abierta, es decir, que intercambia con otros países, esa economía para funcionar necesita divisas, es decir, necesita moneda extranjera, moneda de otros países. En particular, la moneda que se utiliza en el comercio internacional es el dólar, entonces podemos reducirlo a que lo que se necesita son dólares. ¿Por qué razón una economía necesita dólares para funcionar? Se necesitan dólares porque ninguna economía del mundo produce todos los bienes que consume. Una buena parte de los bienes que consume una economía se los compra a otros países, es decir, los importa. Ahora, para pagar esas importaciones no se pueden usar pesos, sino que lo que necesitamos son dólares. Entonces, estas importaciones son el principal uso que tienen los dólares en una economía. Y por eso los dólares son importantes para que la economía funcione. Después vamos a ver que también se pueden dar otros usos a los dólares, pero el principal son las importaciones. Además de que muchos de los bienes que consumimos son importados, por ejemplo computadoras, también hay muchos bienes que se producen localmente en Argentina que utilizan insumos importados. Por ejemplo, pueden pensar en los celulares que se arman en Tierra del Fuego, son celulares producidos localmente pero que usan muchos insumos de afuera. Entonces para eso también necesitamos dólares. Necesitamos dólares para importar insumos, que insumos son bienes intermedios. Incluso, por ejemplo, para producir soja se utilizan muchos agroquímicos que son importados. Entonces, incluso para eso también necesitamos dólares para importar. Entonces, las importaciones son el principal uso de los dólares de la economía. Lo que es importante notar es que, dado que esos dólares se necesitan para importar bienes para consumo y también insumos intermedios para producir, cuanto mayor sea el producto de una economía, más dólares vamos a necesitar para importar. Porque cuanto más se produce, más insumos intermedios se necesitan, y también cuanto más se produce, mayor es el ingreso y por lo tanto más gastamos en bienes importados. ¿Sí? Que recuerden que cuando hablamos bienes en economía, incluimos bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, un bien importado puede ser una computadora, pero también si yo me voy a pasear a Uruguay, eso es también una importación de un servicio turístico. Y para eso también necesitamos dólares. El corolario de todo esto es
que para que la economía crezca, es decir, que para que aumente el producto, necesitamos importar más y por lo tanto necesitamos dólares. Es decir, cuando la economía crece, necesitamos cada vez más dólares. Entonces, en una economía la demanda de dólares depende principalmente de las importaciones. Es decir, las personas que demandan dólares en una economía son las personas que tienen pesos, los argentinos que tenemos pesos, y necesitamos cambiarlos por dólares para comprar bienes importados. ¿Sí? Esto lo hacemos nosotros si nos queremos ir a pasear al exterior y lo hacen las empresas que importan bienes cuando necesitan comprar esos bienes en el exterior. Ese es el origen de la demanda de dólares. ¿De dónde viene entonces la oferta de dólares? La oferta de dólares viene fundamentalmente de las exportaciones, es decir, de productores locales que venden sus productos al resto del mundo. Y por lo tanto, esos productores reciben el pago por los productos que venden en dólares, pero necesitan cambiarlos por pesos, necesitan vender esos dólares porque sus costos de producción están en pesos. ¿Sí? El productor de, supongamos, harina que exporta, tiene que pagar salarios, tiene que comprar insumos y todo eso está en pesos. Entonces los dólares que recibe los tiene que vender, ofertar, para conseguir esos pesos. También piensen que turistas extranjeros, cuando vienen a Argentina, para moverse acá en el país, tienen que vender los dólares y cambiarlos por pesos. ¿Sí? Y eso para nosotros es como una exportación, en este caso de un servicio turístico. Entonces tenemos por un lado una oferta de dólares y por otro lado una demanda de dólares. Fíjense que en este gráfico muestra lo que les comentaba antes de que cada vez que crece el producto necesitamos importar más. Las líneas punteadas es cómo crece, cuánto crecen las importaciones y la línea continuada es cuánto crece el producto. Y fíjense que en general las importaciones acompañan el movimiento del producto e incluso lo amplifican. ¿Sí? Creo que en el comienzo del gráfico es cuando más claro se ve. En estos años de 2005 a 2008 la economía crece bastante rápido, el producto crece, y las importaciones crecen y de hecho crecen más rápido que el producto. Esto es un problema para el crecimiento de la economía argentina, porque cada vez que crece, la cantidad de dólares que necesita crece más rápido, y por lo tanto si no puede conseguir esos dólares, eso va a ser un límite para el crecimiento de la economía argentina, que es lo que vamos a ver después. Bien, entonces las importaciones de Argentina crecen más rápido que el producto y esto se debe fundamentalmente a las características que tiene la estructura productiva de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina, por cuestiones tecnológicas y por otras cuestiones, no produce muchos de los bienes que se consumen y en particular no produce muchos de los bienes que se utilizan en la producción, fundamentalmente insumos intermedios, pero fundamentalmente eh, bienes de capital, es decir, las maquinarias que se utilizan para producir cualquier bien, supongamos las máquinas que se utilizan para producir zapatillas, no las hacemos acá, las tenemos que importar. Entonces cada vez que la economía crece y tiene que invertir en maquinarias para producir más, necesita aumentar las importaciones por no producir esos bienes de capital. De eso vamos a hablar la próxima clase cuando hablemos de estructura productiva. Por ahora lo único que nos interesa saber es que cuando la economía crece necesita importar más. Bien, ¿cómo se determina cuánto vale un dólar en una economía? El precio del dólar, recordemos que se llama tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que tenemos que entregar para obtener un dólar.
En este momento serían 70 pesos para obtener un dólar. El tipo de cambio vigente es el que iguala la oferta y demanda de dólares. Si en una economía la demanda de dólares es mayor que la oferta, el tipo de cambio va a subir para igualar esa oferta y demanda de dólares. Ahora, ¿de qué manera que aumente el tipo de cambio hace que se igualen esa oferta y demanda? Bien, lo hace a través del mecanismo que vamos a ver ahora. Entonces, supónganse que estamos en una situación de la economía en la cual la demanda de dólares es mayor que la oferta, que es la situación en la cual vivimos prácticamente siempre en los últimos años. El tipo de cambio va a tender a subir, ¿sí? Por oferta y demanda. Ahora, cuando sube el tipo de cambio, suben los precios de la economía. Eso también lo vimos bien claro en los últimos años. No hace falta imaginarlo mucho. Ahora, ¿por qué suben los precios de la economía? Bien, en primer lugar, suben los precios de todos los bienes que importamos. ¿Sí? Porque los precios de los bienes importados es el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un celular producido afuera que vale 200 dólares, para saber cuánto lo tengo que pagar, tengo que multiplicar esos 200 dólares por 70 pesos y eso me da el precio. Cuanto mayor sea el tipo de cambio, más voy a tener que pagar por ese bien. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, suben los precios de los bienes importados. Ahí ya tenemos una fuente de inflación. Pero no solo eso, suben también los precios de todos los bienes transables. Los bienes transables son aquellos bienes que se pueden importar y exportar. Por ejemplo, un celular se puede exportar o importar. Eh, un servicio, la atención de un médico, que es un bien, es un servicio, eso es más difícil de que se pueda importar. Se puede hacer por teleconferencia, pero en general no se hace presencial. Entonces eso es un bien no transable. ¿Sí? Por ejemplo, cemento, en general, también es un bien no transable. ¿Por qué? Porque si bien se puede transportar, es muy costoso transportarlo porque es muy pesado en relación a lo que vale. Entonces, en general, el cemento también es un bien no transable. Bien, los bienes transables entonces son todos los que se pueden exportar e importar. Para esos bienes también sube el precio cuando hay una depreciación del tipo de cambio. Incluso para los bienes que exportamos, digamos, no los que importamos. Los que importamos ya vimos por qué y es más fácil de verlo, pero los que exportamos también, porque piensen, por ejemplo, en la empresa que produce harina, la harina que podemos comprar nosotros en el supermercado. Ese productor sabe que la harina nos la puede vender a nosotros en el supermercado o la puede enviar al exterior y exportarla. El precio que le pagan si exporta es el precio internacional de la harina multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, a ese productor de harina le pagan más por exportar. Entonces, le va a convenir exportar y para vendérnoslo a nosotros en el supermercado, va a pedir que le paguemos el mismo precio que le paga internacionalmente. Porque si no le conviene exportarlo y no abastece el supermercado. Exporta toda su producción. Entonces, suben los precios de los bienes importados, suben los precios de los bienes exportables y suben también los precios de todos los bienes que quizás no se exportan ni se importan, pero utilizan como insumo bienes que son importados o exportados. Por ejemplo, eh, pastas, probablemente nosotros no exportemos pastas porque es costoso transportarlo o se echan a perder. Sin embargo, cuando hay una devaluación también sube el precio de las pastas porque utilizan como insumo la harina, que la harina sí sube de precio cuando eh, hay una devaluación. Entonces, por mayores costos también tienden a subir el precio de bienes que utilizan transables como insumos. ¿Sí?
Entonces, en conclusión de todo esto, cada vez que sube el tipo de cambio, tenemos inflación, que es algo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay inflación, si cuando suben los precios, nuestros ingresos, que en general están fijos en pesos, caen en términos reales. Es decir, cae el poder adquisitivo de lo que podemos comprar cuando suben los precios. Podemos comprar menos cantidad de cosas. Es decir, lo que ocurre cuando hay una devaluación y suben los precios es que cae la demanda de la economía. ¿Sí? Porque todos tenemos menos poder adquisitivo del que teníamos antes. Como consecuencia, y como lo que ya sabemos del modelo MKS que vimos la clase pasada, cuando cae la demanda, cae el producto de la economía. Y al caer el producto, por lo que vimos recién, caen las importaciones. Y esto es lo importante para llegar al equilibrio en el mercado de dólares, de oferta y demanda de dólares. Cuando sube el tipo de cambio, las importaciones tienden a bajar y por lo tanto cae la demanda de dólares por ese motivo. De esa manera, cuando hay un exceso de demanda de dólares en el mercado y faltan dólares en la economía, subir el tipo de cambio hace que caiga la demanda de dólares y se iguale con la oferta. Ese es el principal mecanismo por el cual se igualan oferta y demanda de dólares en una economía a través del tipo de cambio. También hay otros mecanismos más secundarios. Por ejemplo, otro motivo de demanda de dólares que hasta ahora no vimos son los dólares para atesoramiento. Es decir, si a mí este mes me sobra 1.000 pesos, en vez de guardarlo en el banco, no tengo confianza en que el peso conserve su valor, agarro y compro dólares y me los guardo. Eso también es un motivo de demanda de dólares. En Argentina obviamente es eh, muy importante. Y cuando sube el tipo de cambio, obviamente también reduce ese motivo de demanda de dólares. ¿Por qué razón? Porque si hoy yo me sobran 1.000 pesos y los utilizo para comprar dólares, supóngase que el tipo de cambio está a 50, puedo comprar 20 dólares. Ahora, si el tipo de cambio mañana está a 100 pesos por dólar, puedo comprar solamente la mitad, puedo comprar 10 dólares. Entonces ahí automáticamente esa parte de la demanda de dólares se reduce un poco. Bien, entonces, lo importante de esto es que el, el mercado de dólares, la oferta y demanda de dólares, se equilibran y se equilibran a través de cambios en el producto y en las importaciones. Ahora bien, dado que el tipo de cambio tiene tanta importancia en la economía, porque influyen los precios, influyen en el nivel de producto, el Banco Central de la República Argentina, que es el agente financiero del Estado Nacional, interviene en el mercado cambiario, en el mercado de oferta y demanda de dólares, para intentar controlar el precio del dólar, ¿sí? Para controlar el tipo de cambio. Esto obviamente lo hacen todos los países del mundo y generalmente lo que hace el Banco Central es establecer un precio para el tipo de cambio, un valor de tipo de cambio, o un rango de precios, es decir, bueno, el, el tipo de cambio puede moverse entre este máximo y este mínimo, e interviene en el mercado de cambiario para evitar que el tipo de cambio se mueva de ese tipo de cambio objetivo que tiene, este tipo de cambio que el Banco Central tiene por objetivo. Perdón. Ese tipo de cambio que el Banco Central tiene como objetivo lo puede comunicar y hacer explícito o no, pero todos más o menos sabemos que el Banco Central, por ejemplo, ahora está tratando de que el tipo de cambio no suba mucho o suba de a poco y se mantenga más o menos en torno a los 70. ¿Sí? Entonces el Banco Central va interviniendo en el mercado cambiario para lograr que el tipo de cambio se mantenga en ese nivel. En este caso, en el cual la demanda de dólares es mayor que la oferta, lo que hace el Banco Central es vender dólares que tiene en sus reservas, en las reservas internacionales de la Argentina, y evitar que el tipo de cambio suba.
Ahora bien, esta política, como ya sabemos, tiene un límite, ¿sí? El Banco Central lo puede hacer por un tiempo, pero si lo sostiene durante mucho tiempo, el Banco Central en algún momento se queda sin reservas o con muy pocas reservas, entonces se ve forzado a que dejar que el tipo de cambio suba y la oferta y demanda de dólares se terminan equilibrando por el mecanismo que vimos anteriormente, es decir, a través de una caída del producto o recesión. En este sentido es que decimos que la falta de dólares en la economía es una restricción para el crecimiento. Cada vez que la economía se queda sin dólares, no puede seguir creciendo, porque sucede lo que vimos anteriormente, sube el tipo de cambio y el producto cae. Entonces hablamos de que existe una restricción externa al crecimiento económico. Con restricción externa nos referimos a esto, a la falta de dólares. Y estas fluctuaciones en el producto, es decir, esto de que el producto sube, entonces necesitamos más dólares para importar, nos quedamos sin dólares, sube el tipo de cambio, hay recesión, entonces el producto baja. Esas subidas y bajadas del producto se llaman ciclos económicos, y estos ciclos económicos que tienen como origen o como causa la restricción externa se llaman ciclos stop and go. Lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase es tratar de usar el MKS para incorporar todos estos mecanismos que pasan en la economía argentina y en la mayoría de las economías subdesarrolladas de restricción externa y ciclos stop and go. Antes de eso, lo que tenemos que ver es cuáles son todos los motivos por los cuales entran y salen dólares en una economía. Hasta ahora hablamos solamente de importaciones y exportaciones, pero eso es solo uno de los motivos. Es de los más importantes, pero no es el único. La balanza de pagos, que es lo que tiene esta filmina, es el registro contable de todas las transacciones que realiza la Argentina con el resto del mundo. Es decir, si yo me voy de viaje a Mar del Plata, eso no entra dentro del balance de pagos, ¿sí? Eso es un servicio de turismo que forma parte del producto, del PBI con el cual que veníamos trabajando en las clases anteriores, pero no incide en la balanza de pagos, no se registra ahí. En cambio, si yo me voy de vacaciones a Uruguay, ahí sí es una transacción con el resto del mundo y entra en la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos forma parte del sistema de cuentas nacionales que vimos en la primera clase. Esto es una versión simplificada de la balanza de pagos, en la cual tenemos solamente algunos de los renglones. Se puede desagregar y ampliar mucho más. De hecho, en el libro ustedes lo tienen más detallado y ahí pueden ver bien, les explica bien qué se registra en cada renglón. Yo lo voy a explicar muy brevemente. Ahora ustedes después véanlo en el libro. A grandes rasgos tenemos dos grandes capítulos en, en la balanza de pagos que se llaman cuentas. La primera es la cuenta corriente y la segunda es la cuenta capital y financiera. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En la cuenta corriente se registran todas las transacciones con el resto del mundo que no generan ninguna transacción futura. Por el contrario, en la cuenta capital y financiera se registran las transacciones con el resto del mundo que generan una transacción futura. Ahora, le voy a dar un ejemplo para que se entienda bien qué es esto de que genera o no una transacción en el futuro. En la cuenta corriente, por ejemplo, como pueden ver ahí en la filmina, incorporamos las exportaciones e importaciones de bienes, que acá en la balanza de pago lo llaman mercancías. Cuando un productor argentino exporta, supónganse, eh, un servicio de software, vende ese software al exterior y por lo tanto ingresan dólares a la Argentina. Entonces por eso las exportaciones están en la columna de ingresos de dólares. Se genera esa transacción y se termina ahí. No queda ninguna obligación entre el productor y el comprador.
Por eso entra en la cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el Estado argentino toma deuda con el Fondo Monetario Internacional? En ese caso, ingresan dólares cuando el FMI manda el préstamo, es un motivo de ingreso de dólares, pero se registra en la cuenta financiera. ¿Por qué razón? Porque en el futuro Argentina va a tener que devolver esos dólares y va a generar una salida de dólares que compensa ese ingreso de dólares actual. ¿Sí? En ese sentido es que las transacciones en la cuenta capital y financiera generan transacciones en el futuro que en general tienden a compensar la transacción que se realiza actualmente. ¿Sí? Por esa razón se registran eh, en dos cuentas separadas que forman parte del balance de pagos. Después tenemos errores y omisiones, que es como un ajuste estadístico de algunas transacciones que no se pudieron medir o se midieron erróneamente. Y finalmente, el resultado de sumar esos tres ítems nos da las variaciones de reservas internacionales del Banco Central. ¿Sí? Si a la economía entraron más dólares de los que se fueron, por ejemplo es lo que pasó en 2007, el Banco Central acumula reservas. Si por el contrario se van más dólares de los que ingresaron, como pasó en 2019, el Banco Central pierde reservas. Cuando nosotros queremos saber si la economía se está endeudando o desendeudando en dólares, lo que tenemos que ver es el resultado de la cuenta corriente. El resultado de la cuenta corriente es lo que nos dice si nos estamos endeudando o desendeudando. Y lo que nos dice la cuenta capital y financiera es simplemente cómo financiamos esa deuda. Para que quede un poco más claro. Piénsenlo como si Argentina fuera una familia, ¿sí? O una persona. La cuenta corriente registra todos los ingresos y gastos que hace esa persona. ¿Sí? Supónganse, ingreso es mi sueldo, supónganse 20.000 pesos por mes, y gasto 18.000. Entonces me sobran 2.000 pesos. Lo que dice la cuenta corriente es qué hago con esos 2.000 pesos. Entonces supónganse que lo usé para eh, prestárselo a un amigo. Entonces ese préstamo que di lo registro en la cuenta capital y financiera. Si yo eh, gasté pero usé la tarjeta de crédito, eso es un tomar deuda y eso entra en la cuenta capital y financiera. Ahora, en el mismo mes yo puedo hacer muchos pagos de deuda y contraer deuda, pero que me va a decir en el largo plazo si yo me voy a estar endeudando cada vez más o desendeudando cada vez más, es la diferencia que hay mes a mes entre mis ingresos y mis gastos, que sería el equivalente a la cuenta corriente. Por eso es que en un país siempre se mira la cuenta corriente para saber si se está endeudando o no, porque las transacciones que se registran en la cuenta capital y financiera se tienden a compensar en diferentes momentos del tiempo. Yo puedo tomar una deuda, pero en algún momento la tengo que pagar. Bien, la cuenta corriente entonces, viendo un poco cuáles son cada uno de los renglones, tenemos la cuenta de mercancías, que son las exportaciones e importaciones de bienes, la cuenta de servicios, que son exportaciones e importaciones de servicios. Nosotros vamos a llamar a estas dos cuentas balanza comercial, a la diferencia entre exportaciones e importaciones, es la balanza comercial, es positiva, la balanza comercial es superavitaria o positiva si exportaciones son mayores que las importaciones, y la balanza comercial es deficitaria o negativa si las importaciones son mayores que las exportaciones. En muchos casos se usa balanza comercial para referirse solamente a los bienes, excluyendo los servicios, pero nosotros vamos a tomarlo como si fueran lo mismo, bienes y servicios, los dos los sintetizamos en la balanza comercial. Después tenemos otro capítulo que son rentas, que las rentas involucran
eh, a pagos a factores de producción eh, argentinos que están trabajando afuera o eh, extranjeros que operan en la Argentina. O sea, básicamente esto es, las empresas extranjeras que producen en la Argentina y se llevan ganancias, esas ganancias son una salida de dólares y se registra en este capítulo de rentas como egreso de dólares. Al revés, si hay empresas argentinas en el extranjero y traen sus ganancias a la Argentina, eso es un ingreso de dólares por rentas. Y lo mismo ocurre, acá en Argentina eso no es muy importante, pero por ejemplo en muchos países de Centroamérica, muchos trabajadores van a trabajar a Estados Unidos y envían remesas, se llama, o sea, envían sus ingresos a su país de origen. ¿Sí? Eso también se ingresa como renta, como un ingreso. En Argentina, las rentas, como pueden ver en 2007 y 2019, generalmente son negativas, es decir, se van más dólares de los que entran, justamente porque muchas de las empresas que producen en Argentina son extranjeras. Las transferencias corrientes son otro tipo de transacciones, más residuales, son menores, lo pueden ver después en el libro, pero generalmente, por ejemplo, involucran donaciones, se registran en transferencias corrientes. En la cuenta capital y financiera se dividen en dos rubros, cuenta capital y financiera, pero el más grande es la cuenta financiera. La cuenta capital lo que registra es, entre otras operaciones, la compra de lo que se llama activos no financieros no producidos. Por ejemplo, si un extranjero compra un campo en la Argentina, ese campo es un activo que no fue producido porque es natural y tampoco es un activo financiero, es tierra. Entonces, esa compra de un campo por parte de un extranjero es un ingreso de dólares para la Argentina y se registra en la cuenta capital porque en el futuro se supone que ese extranjero va a usar el campo para producir y después se va a llevar ganancias. Entonces genera una transacción futura que va a ser los dólares que se va a llevar ese extranjero cuando ponga a producir el campo. Y en la cuenta financiera se registran todas las tomas de deuda, los pagos de deuda, eh, sí, fundamental eso. Y también lo que se llama inversiones en cartera, es decir, si viene, por ejemplo, un extranjero a invertir en la bolsa de Buenos Aires y compra partes de empresas locales, también se registra en la cuenta financiera. Bien, después en el libro ustedes vean bien qué entra en cada rubro. A lo que nos interesa a nosotros en esta clase es saber que existen muchos motivos para que entren y salgan dólares en una economía. El principal son las exportaciones y las importaciones. Eh, Fíjense acá en el valor de 2007. El de 2019 no, porque está incompleto, no es de todo el 2019. En general, los valores más grandes son los de exportaciones e importaciones. Eh, las exportaciones e importaciones son las que están directamente relacionadas con el producto. ¿Sí? Porque las exportaciones son bienes que fueron, las exportaciones, perdón, son bienes que fueron producidos localmente y forman parte de la demanda agregada como vimos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, son los rubros que podemos incorporar en nuestro modelo de MKS. Pero también tenemos que saber que para cuando tengamos en cuenta la restricción externa, hay otros motivos por los cuales pueden entrar y salir dólares. Tenemos, por un lado, los otros componentes de la cuenta corriente, que no son exportaciones ni importaciones, que son rentas y transferencias corrientes. Esto es un rubro bastante importante en tamaño, general y casi siempre para Argentina es negativo, por el motivo que les comentaba. Y generalmente lo que se toma en los países, como les decía antes, es la cuenta corriente para saber si está ganando o perdiendo dólares. Pero en Argentina y en algunos países, otros países desarrollados también, deberíamos incorporar también
generalmente esto no se hace, pero para mí es importante incorporarlo, una parte de la cuenta financiera que tiene que ver con los dólares que compramos para atesorar. Es decir, los dólares que compramos en el banco y nos los guardamos en nuestras casas, o los dólares que compran por ahí eh, empresas o gente con más dinero que compra dólares para depositarlos afuera en el exterior. Esas dos transacciones de compra de dólares son dólares que se van de la economía, ¿sí? Y no vuelven, es un egreso. ¿Sí? Por más que nosotros lo tengamos en nuestras casas en Argentina, están fuera del sistema de circulación. Entonces es como si se hubiesen ido del país. Y eso se registra como formación de activos externos. ¿Qué pasa? Se registra en la cuenta financiera porque se supone que en algún momento esos dólares van a volver, ¿sí? Porque eh, supongamos que lo deposita en el extranjero, ganará intereses y lo traerá a la Argentina. Por eso se registra, es decir, genera una transacción futura. Por eso se registra en la cuenta financiera. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina nunca vuelven esos dólares. O sea, se van y es como un egreso, es como si fuera una importación. Se van y nunca van a volver. Entonces, si bien no se cuentan para calcular el endeudamiento del país, no se cuenta usualmente, yo diría que habría que sumarlo, o por lo menos tenerlo en cuenta, porque es un motivo importante. Encima, en los últimos años, es un motivo muy importante de salida de dólares en la Argentina, como pueden ver acá, que fíjense que es eh, casi igual que, la cuenta corriente. Bien, eh, entonces, resumiendo, cuando nosotros veamos el MKS en economía abierta, vamos a incorporar solamente exportaciones e importaciones, que son los componentes relacionados con el producto. Pero tenemos que tener en cuenta, no perder de vista, que en Argentina hay otros elementos del balance de pagos que lo que hacen es agravar o restar dólares de la economía argentina. Entonces acá, eh, para resumir, llamé, perdón, otros componentes de balance de pagos a la suma de las cuentas, de los elementos de la cuenta corriente que no son exportaciones e importaciones, más la FARE, es decir, las dos cosas que tienen acá. ¿Sí? Entonces, esos son exportaciones e importaciones, y estos otros elementos de la balanza de pagos son todos los motivos por los cuales entran y salen dólares de la economía. Solamente un dato para graficar la importancia que tiene la fuga de capitales. La fuga de capitales se le llama coloquialmente a esta formación de activos externos en la economía argentina. Este es el informe que sacó el Banco Central hace poco sobre deuda y fuga de capitales. Y esto es los usos de dólares, es decir, la demanda de dólares, y fuentes de dólares, es decir, la oferta, en la economía argentina entre mayo de 2018 y octubre de 2019, es decir, un año y medio, más o menos. En un año y medio, fíjense que por formación de activos externos se fueron 45 mil millones de dólares, que es casi equivalente a eh, la deuda que tomamos con el FMI en ese periodo. Entonces, el Estado Nacional se endeuda con el FMI o con privados para traer los dólares que se están yendo por, entre otros motivos, fundamentalmente la formación de activos externos. Fíjense que la balanza comercial es muy importante, pero queda chiquita cuando ocurren, en los momentos en que ocurren estos episodios de movimientos eh, de capitales tan grandes. Acá tienen el link si quieren ver ese informe que es cortito. Bien, yendo a nuestro modelo MKS, tenemos en primer lugar la igualdad entre ahorro e inversión. En economía abierta, lo voy a pasar muy rápido a esto, después ustedes véanlo en su casa y también lo tienen en el libro. Lo único que se incorpora es que la demanda agregada, tenemos que agregar exportaciones e importaciones. Por lo tanto, llegamos a esta igualdad, que el ahorro es igual a la inversión más el resultado del sector público más el ahorro externo. Es medio contraintuitiva esta igualdad. Para entenderla,
piensen del siguiente modo. El ahorro es todo el ingreso de los habitantes de Argentina menos lo que consumen. Esa es la definición de ahorro. ¿Para qué se puede usar eso que no se consume? Esos bienes que no se consumen. Bueno, puede ser que se utilicen para invertir, para invertir, que los utilice el sector público, si es deficitario, o que los utilicemos para exportar, para mandarlos afuera. Sí, por eso se da esta igualdad entre que el ahorro es igual a inversión más ahorro público más ahorro externo. Bien, yendo concretamente al MKS, lo que tenemos que agregar es, por un lado, que en la demanda agregada va a ser, eh, tenemos que sumar exportaciones menos importaciones, y nos falta ver, bueno, de qué dependen exportaciones e importaciones. Las exportaciones vamos a tomarlo como una variable exógena, ¿sí? Una variable que no se explica por el modelo, porque depende fundamentalmente de cómo le está yendo la economía mundial. Si a la economía mundial le va bien, probablemente podamos exportar más. Y otros factores, en Argentina, por ejemplo, no se puede influir eh, el precio de las materias primas que exportamos, que cambia mucho de un año a otro, va a influir en las exportaciones. Si tenemos una sequía, las exportaciones van a caer porque producimos mucho menos de productos agropecuarios. Entonces, depende de variables que no están en el modelo, entonces consideramos que las exportaciones son un valor dado exógeno que no depende del producto local. Las importaciones, en cambio, como vimos, sí dependen del producto y de hecho crecen cuando crece el producto. Entonces, las importaciones las representamos por una parte de M sub 0, que sería la parte exógena, que no depende del producto, más una proporción M, que es la propensión marginal a importar, que es que nos dice cuánto aumenta las importaciones cuando aumenta el producto. En una economía que no produce muchos de los bienes que consume, esta M chiquita va a ser más grande, ¿sí? Porque cada vez que crezca el producto va a necesitar importar muchos bienes. Una economía que es más autosuficiente y produce en la mayoría de los bienes que consume, este M va a tender a ser menor. Y todo el resto del modelo es igual, ¿sí? A la última versión que vimos. En el álgebra del equilibrio, si ustedes despejan, lo único que cambia es eh, los componentes autónomos, que acá me faltó agregarlo, las exportaciones, y me faltó agregar este componente. Después se los voy a corregir en la filmina que les envíe. Y lo que cambia también es el multiplicador. El multiplicador se agrega la proporción marginal de importar en el denominador, que lo que hace es reducir el valor del multiplicador. ¿Por qué reduce el valor del multiplicador que haya importaciones? Porque acuérdense que el multiplicador lo que quiere reflejar es las rondas de ingreso y de gasto que van haciendo que aumente el producto cuando se produce un aumento del gasto autónomo. Y eso es lo que nos refleja el multiplicador. Y ese multiplicador vimos que depende de la propensión marginal a consumir, porque supongamos que cuando yo tengo un ingreso, no gasto todo, gasto una parte y otra parte la ahorro. Entonces esas rondas de gasto e ingreso se van haciendo cada vez menores. Y también lo puedo usar, lo tengo que usar para pagar impuestos. Eso también reduce las rondas de gastos e ingresos. Y también una parte la voy a usar para eh, comprar bienes importados. Entonces, cuando compro un bien importado, ese gasto que hago en un bien importado no es un ingreso para nadie de Argentina, es un ingreso para alguien en el exterior. Entonces se va de la economía argentina y por lo tanto reduce estas rondas de gasto e ingreso y reduce el multiplicador. Bien, tenemos la ecuación de igualdad de ahorro e inversión, en la cual se agrega
el ahorro externo. Y en la representación gráfica tenemos que agregar un gráfico de exportaciones e importaciones, en la cual tenemos las exportaciones, que son una variable exógena, la representamos como una recta horizontal porque no depende del producto, y las importaciones, como vimos, aumentaban cada vez que aumenta el producto, entonces es una recta con pendiente positiva. La pendiente de la función de importaciones es la propensión marginal a importar. Y bueno, después tenemos el gráfico de ahorro e inversión y el de producto y demanda, que son los que teníamos ya desde la clase pasada. Bien, el producto de equilibrio está dado donde se iguala producto y demanda, y por lo tanto siempre sabemos que se iguala también ahorro e inversión, pero no necesariamente tienen que igualarse las exportaciones y las importaciones. En este caso, a este nivel de producto, tenemos que las exportaciones son más grandes que las importaciones. Entonces tenemos un superávit externo o balanza comercial positiva por esta diferencia que tenemos acá. Una cosa más antes que me olvide, eh, recuerden que ahorro incluye ahora el ahorro privado, pero también el ahorro público, como ya venía de antes, y también incluye el ahorro externo. Bien, para graficar el límite que impone eh, la falta de dólares al crecimiento de la economía en nuestro modelo, lo que podemos hacer es decir, bueno, va a haber un límite al crecimiento que va a estar dado por el, el nivel de producto en el cual se igualen importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque si el producto es mayor que este límite, entre comillas, la economía va a estar perdiendo dólares. Y como vimos anteriormente, en algún momento si la economía pierde dólares, eh, sube el tipo de cambio y la demanda cae y el producto cae. Entonces lo que nos dice, digamos, este límite es a qué nivel de producto eh, estamos eh, guardando dólares, digamos, por algún modo, o sea, a la economía le están sobrando dólares, que son los niveles de producto a la izquierda, que cuando el producto no es tan alto, eh, a la economía le sobran dólares porque importa poco. Cuando el producto crece, las importaciones crecen y a la economía le empiezan a faltar dólares. Esta sería una forma de incorporar la restricción externa en el modelo de MKS. Recuerden que acá estamos considerando solamente exportaciones e importaciones, pero que también deberíamos incorporar los otros renglones del balance de pagos, eh, que en Argentina son negativos generalmente, como vimos antes. Entonces lo que haría es que esta restricción externa en realidad esté un poco más a la izquierda. ¿Sí? Nos quedamos sin dólares un poco antes por todos estos otros motivos por los cuales salen dólares. Si no, para simplificar, vamos a hacer de cuenta que esos renglones no existen y que la restricción externa se alcanza cuando la economía en las importaciones empiezan a ser mayores que las exportaciones. Lo que sí tengan en cuenta es que como vimos, este límite no es una pared contra que no podemos pasar y nos la chocamos y el producto nunca puede exceder este límite. El producto puede ubicarse a la derecha, lo que no puede es ubicarse a la derecha, o sea, ser mayor que este límite por mucho tiempo porque nos quedamos sin dólares. Entonces, es un límite que puede superarse, pero por un tiempo. Bien, en esta economía, en este modelo de MKS con economía abierta, vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, el gobierno decide eh, aumentar el gasto público para hacer crecer el producto. Tenemos esta situación inicial y lo que ocurre es un aumento del gasto, que como ya vimos aumenta la demanda,
y por lo tanto aumenta el producto. Este sería un aumento del gasto muy grande que hace crecer mucho el producto. ¿Sí? Obviamente tenemos que la función de ahorro se desplaza porque acuérdense que dentro de la función de ahorro está el ahorro público, que se reduce, entonces se desplaza a la derecha. Y tenemos el nuevo nivel de producto de equilibrio, ¿sí? Que iguala tanto oferta y demanda como ahorro e inversión. Fíjense que lo que pasa en esta economía es que al principio teníamos superávit externo, es decir, que entraban más dólares de lo que se iban, y ahora como consecuencia del aumento del producto, aumentan las importaciones. Entonces, ahora pasamos a tener déficit externo o balanza comercial negativa. ¿Sí? Entonces, si el gobierno, como vimos en las clases anteriores, puede hacer crecer el producto aumentando el gasto, pero si lo hace, si ese aumento del gasto es muy grande y que supera el límite que impone la restricción externa, y nos quedamos sin dólares, perdón, si supera el límite de la restricción externa, lo que va a pasar es que en la economía nos vamos a empezar a quedar sin dólares. Entonces, el gasto público puede ayudar a impulsar el crecimiento, pero hay que tener en cuenta esta restricción externa. ¿Qué pasa si la economía se sitúa en este nivel durante mucho tiempo? Bueno, va a pasar el ajuste que habíamos visto antes, de que sube el Banco Central se queda sin reservas y sube el tipo de cambio. ¿Sí? La economía se puede mantener acá durante bastante tiempo, por ejemplo, si el gobierno toma deuda en el extranjero. ¿Sí? Si toma deuda externa, trae los dólares que a la economía le están faltando y puede hacer que la economía se mantenga acá durante varios años. Pero llega un momento que no te prestan más y ahí entra en vigencia el ajuste que habíamos visto antes. ¿Sí? El Banco Central ya no puede intervenir en el mercado de cambios y el tipo de cambio sube. ¿Sí? ¿Cómo graficamos ese ajuste en nuestro modelo? Bueno, de la siguiente manera. Entonces acá tenemos una economía abierta con déficit externo, ¿sí? Y se corrige por aumento del tipo de cambio. ¿Sí? La economía se queda sin reservas internacionales, nos dejan de prestar y el Banco Central ya no tiene reservas, entonces el Banco Central ya no puede intervenir en el mercado de cambios. Eh, Como habíamos visto, como vemos acá, la demanda de dólares es mayor que la oferta, pues las importaciones son mayores que las exportaciones a este nivel de producto, entonces suben los precios, cae el poder adquisitivo, cae la demanda y por lo tanto cae el producto y es el ciclo stop and go que habíamos visto antes. Entonces gráficamente lo podemos representar como una caída en la demanda. Esta caída en la demanda ocurre por el aumento de precios y la caída del poder adquisitivo. Cuando cae la demanda tenemos un nuevo nivel de producto que es inferior. También se corre la función de ahorro porque se está consumiendo menos. Y ahora pasamos a tener superávit externo. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora se corrigió ese déficit externo que teníamos y se corrigió mediante una recesión ocasionada, recesión es caída del producto, recesión ocasionada porque subió el tipo de cambio, porque nos quedamos sin reservas. Bien, eh, ¿qué podríamos hacer entonces para crecer sostenidamente y no chocarnos contra esta restricción externa que, eh, que genera estos ciclos de stop and go y nos limita la posibilidad de crecer? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es que en la economía empiece a sobrar más dólares. Es decir, que entren más dólares y se vayan menos. Es decir, desplazar esta restricción externa hacia la derecha para que eh, cuando el producto, cuando el producto crece,
no tengamos este problema de faltante de dólares. Y esa restricción externa, como vemos acá, depende de las importaciones y las exportaciones. Entonces lo que tenemos que lograr hacer es que la economía importe menos o exporte más. Y eso se logra con un cambio estructural, ¿sí? Que después vamos a hablar más mejor la clase que viene, que es eso. Pero básicamente podríamos pensarlo por ahora como un cambio tecnológico eh, por el cual ahora necesitamos importar menos bienes de afuera. Es decir, por ejemplo, empezamos a fabricar localmente las maquinarias y los insumos intermedios que ahora estamos importando, ¿sí? Y ese cambio estructural es lo que reflejaríamos en esta filmina. Tenemos una situación de déficit externo, fíjense, en la cual el producto actual es mayor al de restricción externa. Y supongamos que la economía hace una sustitución de importaciones y las empresas locales empiezan a producir los bienes que antes se importaban. Eso lo graficamos en nuestro modelo como una reducción de la propensión marginal a importar. Ahora, cuando crece el producto necesitamos importar menos, por lo tanto, cambia la pendiente de la función de importaciones, se reduce, ¿sí? Y ahora tenemos que la restricción externa se desplazó a la derecha. Entonces, dejamos de tener salida déficit comercial y pasamos a tener otra vez superávit comercial, que sería este superávit pequeño que tenemos acá. Me olvidé que cuando se reducen las importaciones acuérdense que forman parte de la demanda agregada, restan en la demanda agregada. Entonces, si se reducen las importaciones sería como un pequeño aumento de la demanda agregada. Entonces el producto también crecería y acá eh, se desplaza el ahorro porque se desplaza en la función de ahorro por el ahorro externo. Bien, entonces tenemos un nivel de producto un poco mayor, pero igualmente por debajo de el límite de la restricción externa, entonces tenemos un superávit externo, balanza comercial positiva, ¿sí? Y esta sería una forma de crecer sin chocarnos con la restricción externa, ¿sí? Acá el sector público, el gobierno, si quiere, puede hacer política de gasto expansiva, mientras lo haga, digamos, hasta que genere un nivel de producto no mayor a este, al de la restricción externa, la economía no se quedaría sin dólares. En este caso graficamos lo que pasaría si se reduce la propensión marginal a importar. Otra forma sería aumentar las exportaciones, ¿sí? Si ustedes después pueden hacerlo en su casa, sería desplazar, en vez de desplazar la función de importaciones, sería desplazar la función de exportaciones hacia arriba. Bien, podemos usar brevemente este modelo para pensar un poco lo que pasó en la economía de 2006 sería en este caso a 2018. En este gráfico tenemos mucha información. Vamos a tratar de ordenarla. En la tablita que tienen arriba tenemos el primer renglón es el tipo de cambio. En 2006 era 3 pesos por dólar. En 2018 28, porque este debe ser el tipo de cambio promedio eh, del año. Ya no me acuerdo cuánto cerró en el año 2018. Pero bueno, vemos cómo fue subiendo el tipo de cambio. En el renglón de abajo tenemos el PBI, pero en realidad es la variación del PBI, es decir, cuánto se incrementó porcentualmente cada año. Entonces, pues, supongamos que en el 2006 estábamos creciendo, la economía argentina estaba creciendo, entonces aumentó 8%. En 2018 la economía estaba en recesión, entonces cayó el PBI 2%. Y acá marqué lo que serían las fases stop and go del ciclo. Go se llama cuando la economía crece y stop cuando la economía entra en recesión por la subida del tipo de cambio y todo lo que ya vimos recién. Y acá lo que marqué en este gráfico son los componentes del balance de pagos. La recta azul es
el saldo de la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios. ¿Sí? Esta es la parte que representamos en nuestro modelo de MKS en economía abierta que vimos recién. La línea naranja son los otros componentes de la cuenta corriente. ¿Sí? Son, por ejemplo, las eh, ganancias que las empresas extranjeras remiten al exterior. Fíjense que es un componente bastante estable en el tiempo, siempre negativo, o sea, se van más dólares de los que ingresan por este motivo, incluso va creciendo en el tiempo. Y el tercer componente, que son las líneas grises, eh, es la formación de activos externos. ¿Sí? La formación de activos externos, que es lo que se llama fuga de capitales, que fíjense que en algunos momentos, bueno, primero que siempre es negativa también, obviamente, y fíjense que en algunos años es muy importante, ¿sí? Es muy grande. Fíjense, por ejemplo, en 2011 la fuga de capitales es casi lo mismo que, o más, que el saldo comercial de la Argentina. ¿Sí? Y en los últimos años se dispara esta fuga, formación de activos externos. ¿Sí? Bien, y por último tenemos las reservas internacionales. Cuando la barrita está para arriba es porque el Banco Central acumula dólares, y cuando está para abajo porque pierde de reservas. Estas barritas no es simplemente la diferencia entre estas líneas, porque hay otros componentes del balance de pago que no incluimos, por ejemplo la toma de deudas o pago de deudas. Por ejemplo, eh, acá en los últimos años, 2006 a 2018, tenemos que todos los componentes son negativos, sin embargo el Banco Central acumula reservas. ¿Por qué? Porque en todos estos años la Argentina tomó mucha deuda externa, entonces esa deuda pasaba a formar parte de las reservas del Banco Central y compensaba, tomaba más deuda de lo que necesitaba para compensar todos estos valores negativos del balance de pagos. Lo que me interesa ver de este gráfico es tomar algunos años y ver cómo se produjo todo este ajuste de ciclo stop and go que veíamos en los modelos que vimos en las filminas anteriores. En el primer periodo veníamos de, recuerden, una devaluación muy brusca en 2002, ¿sí? Que el PBI, hay una crisis profunda por el mecanismo que vimos antes, suban los precios y cae la demanda. Entonces, la economía argentina exporta más de lo que importa porque las importaciones eran muy pequeñas, una economía con un producto muy bajo. Entonces, el saldo comercial es positivo y se mantiene positivo durante estos años a pesar de que la economía crece, fundamentalmente por el aumento de los precios de los bienes que exportamos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la economía crece mucho, eh, el saldo comercial se mantiene positivo. En 2009 es un año atípico, no es una crisis de stop and go, eh, no es una crisis local, es la crisis internacional, que lo que hace es que exportemos, pero también importemos mucho menos, la economía cae un montón, entonces caen tanto las importaciones que el saldo comercial termina creciendo igual, aunque estemos exportando menos. No importa, pasemos este año porque fue como un año atípico, seguimos creciendo en este ciclo y fíjense que cuando seguimos creciendo, de hecho crecemos muy rápido, 10% en 2010, 6% en 2011, el saldo comercial se empieza a reducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentan cada vez más las importaciones. Llegamos hasta 2011, hasta ahí bastante bien. Acá en esta fase ya estaríamos, o empezaríamos a estar en una zona más cercana a la restricción externa. Y ya llega 2011 y nos empezamos a quedar sin dólares, pero nos empezamos a quedar sin dólares porque fíjense que la balanza comercial todavía no llegamos, o sea, nuestro modelo de MKS todavía no habríamos llegado a la línea roja. Lo que pasa es que
son muy importantes los otros componentes, ¿sí? En especial la formación de activos externos, que terminan más que compensando eso y hace que la Argentina pierda dólares. ¿Sí? Sería como si esa restricción externa que veíamos nosotros con una línea roja vertical en nuestro modelo de MKS, la tendríamos que desplazar un poco hacia la izquierda por estos componentes. Entonces, a partir de ese año, la Argentina ya no puede crecer tanto eh, impulsando el gasto público, ¿sí? Y el gobierno pone los controles cambiarios y los límites a la compra de dólares para intentar limitar esto, sobre todo, la formación de activos externos. Y por eso ven que a partir de ese año cae, no se van tantos dólares por este motivo hasta 2016. ¿Sí? Aunque hasta 2015 están en vigencia los controles de cambios. Bien, entonces en 2012 tenemos un primer stop, ¿sí? Que la Argentina se empieza a quedar sin dólares, ya no aumenta tanto el gasto. En 2013 aumenta el gasto público y el gobierno hace crecer la economía. Fíjense que acá empiezan a coincidir los ciclos Go, las fases Go del ciclo con las elecciones, los años electorales, 2013, 2015, 2017, falta 2019. Eh, Justamente porque el gobierno cuando se acerca una elección aumenta el gasto para hacer crecer la economía y tener más chances de ganar la elección. Entonces, aumenta el gasto, la economía crece, crecen las importaciones y por lo tanto el saldo comercial cae. Este saldo comercial también tan abrupto que cae es también por un efecto precio de los precios de las materias primas que exportamos. ¿Sí? Con esta caída, fíjense que el Banco Central, más esta caída más pagos de deuda, pierde muchas reservas. O sea, acá pasaríamos a estar en nuestro modelo en un nivel de producto superior a la restricción STAR, en la cual la Argentina pierde dólares. Como vimos, después de eso lo que viene es un aumento del tipo de cambio por recesión, por falta de reservas. Así que es lo que vemos acá. Esta es la depreciación bastante brusca que se produjo en enero de 2014. ¿Sí? Sube el tipo de cambio, suben los precios, la demanda cae y cae el producto. ¿Sí? Acá vemos bien lo que pasa, lo que nos dice nuestro modelo. Y por lo tanto, fíjense que acá hay una pequeña corrección del saldo comercial, porque las importaciones caen, entonces el saldo comercial crece un poquito y acumula un poco de reservas del Banco Central. 2015 otra vez año electoral, otra vez el gobierno obviamente usa el gasto para aumentar el producto de la economía, las importaciones crecen, entonces el saldo comercial cae, el Banco Central pierde divisas y llega el 2016 en que volvemos a tener una etapa de stop del ciclo. ¿Sí? Acá se suma que el gobierno, bueno, saca los controles de cambio, ¿sí? Entonces a partir de ahí, sobre todo a partir de 2017, vemos que aumenta un montón la fuga de dólares. Pero bueno, el gobierno sobre todo lo que hace es dejar de intervenir en el mercado de cambios para que no perder reservas y como consecuencia sube un montón el tipo de cambio. ¿Sí? Tenemos inflación, caída de demanda y otra vez la fase stop del ciclo. 2017, año electoral, otra vez el gobierno aumenta el gasto. Perdón, fíjese que en 2016 otra vez la balanza comercial sigue siendo negativa, pero un poco, no tanto como en 2015. Acá también lo que tienen que tener en cuenta es que sigue siendo negativa porque también se abrieron mucho las importaciones, entonces, sobre todo esto lo ven acá, en esta caída en 2007, eh, esta caída del saldo comercial es por un aumento muy grande de las importaciones porque además de que la economía crece en 2017, se abren las importaciones, eh, entonces el saldo comercial decrece. Entonces en 2017 otra vez el gobierno aumenta el gasto público
La economía crece y otra vez queda más a la izquierda de la restricción externa y la economía sale en más dólares de lo que entra. Lo que hace el gobierno es tomar deuda externa, mucha deuda, para compensar todo, traer todos esos dólares que se estaban yendo, y por eso igualmente el Banco Central gana reservas. 2018 eh, pasamos otra vez a la fase stop. ¿Sí? La Argentina estaba perdiendo dólares, eh, el gobierno, si bien tenía reservas, decide no usarlas en el mercado, en el tipo de cambio, para intervenir, perdón, para regular el tipo de cambio. Entonces, como la demanda de dólares era mayor que la oferta, sube el tipo de cambio y otra vez tenemos recesión. ¿Eh? Y en 2019, a pesar de ser un año electoral, es tan grave la restricción externa, la falta de dólares de la Argentina, eh, que no tiene de dónde conseguir dólares, y si bien aumenta un poco el gasto público, no aumenta tanto, entonces tenemos ahí un año de no crecimiento o crecimiento muy muy bajo. Entonces este gráfico es para ver un poco más o menos qué pasó en la economía argentina y pensarlo en términos de nuestro modelo. Dos conceptos más antes de terminar. Primero, que la deuda es en dólares. Lo que quiero decir con esto es que la deuda que se fue trayendo en todos estos años tiene como origen, el primero es en dólares, y la causa es que la economía se quedaba sin dólares por esta restricción externa que veíamos. ¿Ok? Por eso el gobierno toma dólares, para traer los dólares, perdón, por eso el gobierno toma deuda en dólares, para traer a la Argentina los dólares que le faltan. Lo que quiero señalar, que por eso puse esta filmina, es que la deuda en dólares se origina por el déficit externo, ¿sí? Porque las exportaciones son más chicas que las importaciones, no por el déficit público. ¿Sí? Es el gobierno nacional tiene déficit público cuando gasta más de lo que recauda, más que los impuestos, pero la deuda que toma en dólares no es para cubrir ese déficit, es para cubrir el déficit externo. Porque para cubrir el déficit público no necesita tomar deuda en dólares, porque ese déficit es en pesos. Entonces lo puede financiar o tomando deuda en pesos local o imprimiendo dinero a través del Banco Central. El origen de la deuda en dólares, esto es lo que es importante que me pareció entender, es, es el déficit externo, la restricción externa de la economía. Entonces, para pagar esta deuda externa, no alcanza con que el gobierno reduzca el gasto o aumente los impuestos y de esa forma elimine el déficit público. ¿Sí? Porque si el gobierno hace eso y pasa a tener superávit público, lo que va a tener es que le van a sobrar pesos. Pero esos pesos no le sirven para pagar la deuda que es en dólares. Lo que necesita Argentina para pagar la deuda externa es que le sobren dólares, es decir, aumentar las exportaciones, reducir las importaciones y reducir los otros motivos por los cuales salen dólares, en especial la formación de activos externos. Entonces, si sabemos esto, ¿por qué el FMI pide que reducir el gasto y reducir el déficit público? En el primer lugar, el FMI es un prestamista de los países que le faltan dólares. Pero siempre cuando le presta dólares, y lo sabemos por los últimos años, le exige a los países que apliquen determinadas medidas económicas que considera el FMI que contribuyen a, fundamentalmente, que el país pueda devolverle eh, ese préstamo al FMI en el futuro. Las medidas más frecuentes que recomiendan son devaluación y reducción del gasto público. Lo que es importante entender es que estas dos medidas que pide el FMI eh, ayudan a la economía a que tenga más dólares, pero lo hace, como vimos recién, a través de una recesión, de una caída del producto.
Es decir, tanto devaluar, hacer subir el tipo de cambio, o reducir el gasto público, lo que ocasionan es una recesión. Y a la economía le empiezan a sobrar dólares porque cuando hay una recesión, las importaciones caen mucho. Es decir, estas medidas corrigen el déficit externo mediante una caída del producto. Es decir, no es que Argentina va a poder pagar su deuda externa porque redujo el gasto, entonces el gobierno ahora tiene superávit público. Va a pagar, va a poder pagar su deuda si reduce el gasto porque la recesión que genera esa caída del gasto eh, reduce las importaciones y la Argentina empieza a sobrar dólares. Entonces, el FMI recomienda estas medidas, sabe que lo que sucede es esto, pero omite advertir obviamente que las medidas van a ocasionar recesión y como consecuencia menos empleo, menos ingresos y más pobreza, pero obviamente lo emite para que su programa de política sea más digerible para la sociedad. De hecho, lo que suele hacer el FMI es, cuando recomienda aplicar estas medidas, dice, le pronostica, el FMI siempre hace un pronóstico de qué va a pasar con las economías de los países en los próximos años, y a los países que aplican estas medidas les pronostica crecimiento, a pesar de que, como vimos nosotros en las féminas anteriores, sucede todo lo contrario. Bien, la bibliografía para este tema de MKS en economía abierta es el libro de Blanchard y Pérez Henry. Tienen en el capítulo 18, en estas páginas, los conceptos básicos del balance de pagos y el mercado de tipo de cambio. Y en el capítulo 19 tienen el modelo MKS con economía abierta, que lo tienen diferente a como yo se los expliqué acá. En la materia vamos a trabajar con el modelo que les expliqué recién, así que usan las filminas, pero vean también esto porque les explica algunos conceptos y también hace algunos movimientos, o sea, qué pasa cuando aumenta el gasto, cuando aumentan las exportaciones. Entonces, véanlo para ver esos conceptos y esos cambios, pero el modelo que vamos a usar es el modelo que tienen en esta filmita. Bien, finalmente la última clase de macroeconomía va a ser sobre estructura productiva, para entender, bueno, por qué pasa esto de que en Argentina eh, crecen mucho las importaciones cuando crece el producto, y con eso ya terminamos la unidad de macroeconomía.